exactamente qué es lo que se pretende con las finanzas públicas desde un enfoque práctico. Vamos a analizar la jurisprudencia y los principios sobre los que se fundamenta las finanzas públicas y en específico el presupuesto, ¿verdad? Entonces, un aspecto importante que es el que le vamos a dar énfasis en esta clase a las finanzas públicas es al tema del gasto, al tema presupuestario. El tema es que las finanzas públicas es la actividad en base a la cual la administración pública recauda ingresos en su 90% impuestos y los distribuye presupuestariamente a través del gasto público. Bien, el tema del gasto es importante porque lo que vamos a analizar precisamente en el caso puntualmente que se les ha asignado es el gasto tributario o el gasto impositivo que no se encuentra y no aparece en ninguna ley del presupuesto que haya emitido El Salvador. Entonces, las finanzas públicas no son una cosa eh, etérea, sino que son unas cuestiones reales que están pasando en la realidad y que a nivel jurídico tienen una lectura más profunda de lo que nosotros superficialmente analizamos, puesto que eh, en las leyes del presupuesto, en ninguna de las leyes de presupuesto que se han emitido en El Salvador, aparece reflejado ninguna partida que se llame gasto tributario. En cambio, en otros países, por supuesto que sí, se refleja y hay estadísticas que pueden medir el gasto tributario. Entonces, la función de ustedes acá es hacer un ejercicio de análisis a la luz de la ley, de la Constitución y de la jurisprudencia. Y van a ver cómo se engloba esos principios fundamentales a partir de los cuales nosotros tenemos que interpretar cualquier realidad eh, que tenga referencia a las finanzas públicas. Más allá de cuestiones de política y que a veces son cuestiones que no tienen, digamos, como una conclusión fundada en la ley, sino que son más bien comentarios y noticias, debemos de aprender a hacer un análisis de problemas de raíz de las finanzas públicas y cómo al aprender al hacerlo en el caso del gasto tributario, lo podemos hacer para todo. Entonces, si nosotros logramos eso, pues entonces hemos logrado la finalidad del curso. Que ustedes conozcan cuáles son los principios legales, doctrinarios y jurisprudenciales que rigen a las finanzas públicas en cuanto al gasto. Y así como yo les he puesto en el supuesto concreto y práctico el gasto tributario, puede ser cualquier tipo de gasto, de lo más pequeño a lo más grande. Entonces, el problema es que solo se habla, esto se puede o no se puede. No se trata de un simple comentario, sino de analizar la base legal y sobre todo los principios. Si nosotros podemos hacer una adecuación de el conocimiento teórico a la práctica de lo que vivimos en realmente y lo que está pasando, que esto no es un ejercicio inventado, sino que efectivamente no hay ninguna partida que se llame gasto tributario en ninguno de los presupuestos de El Salvador. En ninguno, no existe. Y eso quiebra una disposición legal constitucional, por tanto vuelve al presupuesto inconstitucional, quiebra el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, ¿verdad? Y quiebra la jurisprudencia.
Entonces, lejos de decir si lo que está haciendo el gobierno o no está haciendo el gobierno está bien o está mal, lo que nosotros vamos a hacer es el ejercicio de analizar y fundamentar si es legal o no es legal. No importa si está bien o no está bien. Lo importante es, a la luz del derecho, es si es legal o no es legal, si es constitucional o no es constitucional. Y si no es constitucional, cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar para eliminar esa ilegalidad. Entonces, esa es la función de un abogado frente a las finanzas públicas. Y ahí involucra todas sus herramientas de interpretación, de análisis y de ejecución. Y precisamente vamos a partir de un ensayo que se basa en la lectura, primero de la Constitución y alineada en un segundo momento de la jurisprudencia, porque la jurisprudencia nos interpreta y nos da los criterios antecedentes donde ya la sala de lo constitucional ha emitido un pronunciamiento precisamente sobre ese tema, ¿ya? Entonces, ahorita nada más estamos haciendo un ensayo en base a lectura, pero el objetivo es que nosotros hagamos este trabajo en partes. Primero se hace una lectura y una adecuación y luego con estas mismas herramientas y este mismo tiempo invertido en este trabajo, vamos al final del curso a elaborar una demanda de inconstitucionalidad. Para llegar a elaborar una demanda de inconstitucionalidad o bien a proponer a la Asamblea una reforma de la ley actual o la que más bien de la ley actual, porque sería la de presupuesto vigente del 2021, donde nosotros podemos ver específicamente donde no hay ningún apartado que diga gasto tributario. Entonces, para llegar al fin del curso, que son 6 meses, necesitamos, yo necesito de que ustedes realmente a través del curso puedan tener las herramientas doctrinarias y prácticas para dar un resultado como profesionales. O sea, no se trata nada más de aprenderse conceptos, de contestar un cuestionario, no se trata nada más de leer algunas cosas, sino realmente trabajar en un conocimiento que me dé un resultado a la comunidad. Y en este caso, un resultado jurídico, ¿verdad? Y ahí se rompe eso de que yo hablo, digo que esto está bueno y esto está malo por parte de la administración pública, sino que yo digo, esto es legal o es ilegal por X y X y X razones legales, constitucionales, jurisprudenciales, doctrinarias, que yo pueda explicar, fundamentar, que no me contradiga en lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Que yo pueda armar un argumento sobre esto, que yo para armar esa inconstitucionalidad que voy a presentar al fin del curso, yo tenga investigaciones reales, que no saque algo que yo les he dicho, que no saque ideas de cómo está la realidad de las noticias o de lo que yo me imagino o de lo que yo pienso hasta lo que yo he visto, sino que vaya y haga investigaciones para obtener datos de fuentes oficiales. Para eso están las oficinas de acceso a la información pública de todas las direcciones del Ministerio de Hacienda. Entonces, si yo necesito fundamentar una, una afirmación, entonces yo necesito tener fuente de respaldo. Yo perfectamente le puedo preguntar al Ministerio de Hacienda o la Dirección General de Presupuesto que me señale a través de un requerimiento de información que usted no tiene que dar
ni siquiera las razones para qué lo quiere. Usted puede preguntarle, señáleme cuál es la asignación presupuestaria destinada al gasto tributario en el presupuesto 2021. O le puedo decir, en las últimas décadas, 2 décadas, que le señale, en las últimas 2 décadas, es decir, en las últimas 20 leyes del presupuesto, que le señale dónde está la partida denominada gasto tributario. Entonces ahí usted no lo inventa. Obviamente usted ya lo revisó, porque para eso está también el acceso que está a través de transparenciafiscal.co.sb del presupuesto. Pero hay una contestación personal y hay una fuente oficial que le está respaldando lo que usted dice, porque ya es una opinión técnica de la entidad especializada en elaborar el presupuesto. Entonces, el derecho, ya en la práctica, en la realidad, nadie lo va a sentar en una silla y le va a preguntar, dígame la definición de finanzas públicas o qué usted entiende por finanzas públicas. No, lo que le van a decir, aquí tenemos un problema jurídico. ¿Cómo a usted, qué herramientas le enseñaron a usted en la universidad para analizar, para determinar la legalidad o ilegalidad de este problema? ¿Cómo usted me puede fundamentar? ¿En qué ley, en qué artículo me puede fundamentar? Cíteme textualmente la disposición que dice que eso está prohibido, eso está permitido, que es lo que ordena la Constitución. ¿Dónde está la jurisprudencia? Porque aparte de su criterio, está el criterio jurisprudencial. ¿Dónde está la jurisprudencia en la cual usted va a fundamentar eso? Porque usted va a defender a su cliente, ya sea ante la administración o va a prever y asesorar que la administración tiene la razón y va a darle las razones legales a su cliente para que no cometa más ilegalidades. Entonces, este ejercicio de las finanzas públicas se aplica a cualquier área en la que usted se desempeñe. A cualquier área. Obviamente que estamos hablando del área legal. Pero le van a poner enfrente un caso y lo que usted va a aprender, lo que la universidad pretende, como sacarlos como profesionales del derecho que den un valor agregado, es que tenga las herramientas para interpretar la realidad, no un caso, digamos, que no existe, inventado. Esto sí existe. Y cómo usted puede actuar para eliminar esa ilegalidad. En este caso, como todos somos los involucrados, la sociedad, ustedes son involucrados también directos de este fallo que tiene el presupuesto. ¿Y cuál es la vía para poder eliminar esa ilegalidad? Pues reformando la ley o eliminándola, ¿verdad? O se elimina o se reforma, que es una sustitución, ¿verdad? Entonces, esas son las 2 vías, pero para llegar a eso, obviamente, necesitamos transitar un periodo de herramientas, ¿verdad? Entonces, de eso se trata el laboratorio y así van a hacer todos los trabajos en torno a eso. ¿Por qué? Porque de nada sirve que usted esté haciendo labor académica si eso es aislado, si no tiene una congruencia y no hay coherencia en ese trabajo que dé un resultado suficientemente trabajado y que haya suficiente significancia en su cabeza, ¿verdad? En su mente, para que ese conocimiento se quede adquirido. Y como digo, es un conocimiento que va a ser útil para cualquier área de su vida. Entonces usted se va a sentir seguro de que cuando alguien le plantee una situación jurídica, entonces lo primero que va a hacer es analizar la Constitución, extraer los principios,
todas las disciplinas tienen principios. En el caso que estamos hablando nosotros de finanzas públicas está el principio de unidad, universalidad, del presupuesto, el principio de equilibrio, el principio de transparencia, y así cuando lleguemos a materia de derecho tributario, hay principios de capacidad contributiva, hay principios de legalidad, hay principio de no confiscatoriedad, etcétera. Entonces las herramientas para un abogado son las mismas, y estas herramientas están enfocadas a entregables prácticos que se le van a pedir en un momento dado en su trabajo, porque se está formando para desempeñarse de forma profesional, no solo para adquirir conocimientos y que pasemos 6 meses intentando que usted entienda un concepto. El concepto lo va a entender haciendo, interpretando, y de hecho este laboratorio no va a tener su nota sino hasta después que haya corregido el ensayo. Entonces usted presenta el ensayo el día que corresponde, que es el próximo lunes como fecha máxima, y luego se le va a revisar y se le van a hacer observaciones. O sea, si ha interpretado bien, si ha elaborado su trabajo correctamente, si ha leído la Constitución, si ha leído la jurisprudencia, si ha interpretado cuál es el objetivo del trabajo, entonces se le va a hacer las observaciones. Luego usted lo corrige, ¿verdad? Y lo vuelve a entregar. Y sobre eso, como lo que pretendemos es hacer capacidades de hacer, crear capacidades de hacer, no solo de saber, conocer, sino de ser también, incluso va a exponer el caso, su postura, como que estuviera hablando a un tribunal. Ahora la mayoría de tribunales ya admiten las audiencias, ¿verdad? Entonces, por eso también la herramienta de el audio. Y porque es un trabajo de construcción personal, no es un trabajo en grupo, ¿verdad? No es que el otro va a hacer el análisis, no, las herramientas las va a adquirir individualmente. La mayoría de herramientas van a ser individuales, solamente que se requiera ya elaborar un trabajo un poco más complicado, ya al final del curso probablemente sean en grupo. Pero las herramientas iniciales de análisis, de síntesis, de lectura, de establecer la base de los principios, de saber cuáles son los conceptos, eso es individual. No es que el otro se lo sabe y solo porque el otro se lo sabe, lo expuso bien, todos ganamos la nota. Eso no es así. El trabajo es individual, ¿verdad? Entonces, quien no lo haga, y eso se lo digo desde ahorita, quien no lo haga no tiene nota. Así de simple, porque no trabajó. Si usted trabaja, entonces usted va a tener nota. Si usted no trabaja, pues entonces no va a tener nota, porque el aprendizaje es individual. O sea, si usted quiere ganarse algo, le va a tocar trabajar. Y si no quiere trabajar, pues entonces no va a obtener el conocimiento. Y entonces probablemente que le queden esas deficiencias. Y ya el momento de estar al final del ciclo, pues entonces no va a poder superar las pruebas, ¿verdad? Entonces, esa es una parte práctica, casi el 80%, y una parte teórica. Las partes teóricas siempre van a ser la parte de los parciales, que de hecho se van a hacer de forma presencial, ¿verdad? No sé si ya les habían comentado. Al parecer, los parciales van a ser de forma presencial. Así que también para aquellas personas que tienen dificultades para trasladarse o etcétera, ya están muy acostumbrados a no ir a la universidad, si no llegan a los parciales a la hora, pues entonces ya no van a poder tener la opción de hacerlo y van a tener que ser diferidos, ¿verdad? Entonces tomen en cuenta eso. Bien, en cuanto al trabajo, básicamente en eso consiste. En primero leer la Constitución, que es lo que hicimos la clase pasada.
leer nuevamente los artículos, los principios, identificar los principios que yo ya les había mencionado, y artículo por artículo, ¿verdad? Y redactar, extraer de la Constitución qué es lo que permite, qué es lo que prohíbe, qué es lo que faculta en relación al gasto tributario. Luego citar, si va a ser un ensayo debe citar expresamente la disposición legal, ¿verdad? En base a la cual usted se fundamenta. No decir, que la Constitución dice, no, la Constitución dice esto y esto y esto y esto de forma literal, ¿verdad? Y hacer un análisis de la jurisprudencia. Entonces, básicamente yo creería que quien pretenda hacer esto sin leer la sentencia, pues no va a poder hacerlo. Definitivamente la observación va a ser que vaya a leer la sentencia, ¿verdad? Entonces yo creo que esta es la parte más difícil de hacerles entender de que no es solo que va a ir en 5 minutos a hacer el laboratorio porque ha dejado de pasar mucho tiempo y solo va a llegar a ver que inventa, que relaciona de la Constitución sin leer la sentencia. No, el trabajo es más de análisis de la sentencia en un 80% que del resto de, este, de análisis de la Constitución. ¿Por qué? Porque la sentencia hace una explicación razonada jurisprudencial de la Constitución respecto a los principios de unidad, equilibrio, universalidad. ¿Ya? Y básicamente establecer una conclusión. Y todo eso, si usted lo va haciendo bien, si usted va autocorrigiéndose, óigase cuando usted hace ese planteamiento, por eso es el audio también, porque una de las herramientas más fundamentales para mejorar es autoobservarse. Y entonces usted hace el audio y dice, no, este audio no se escucha bien, no me doy a explicar, la idea está confusa, lo vuelvo a hacer. Entonces, es una autocorrección, es como les mencionaba, es como si usted fuera una escultura y usted mismo va puliendo cuáles son las aristas que necesita eliminar. Entonces, cada vez que usted necesite plantear una idea, cualquier idea ante su jefe, ante sus compañeros, usted se graba diciendo lo que tenga que decir y después lo escucha y dice, cuán convincente me oigo, mi voz realmente se siente segura o insegura o el mensaje es correcto. Entonces así aprendemos a comunicarnos mejor. Por eso muchas veces dice piense antes de hablar. Yo diría escúchese usted mismo antes de hablar. Entonces, esa es una forma sumamente valiosa, decir que antes de mandarme el primer audio que a usted le salga, usted escúchelo. Si lo puede mejorar, entonces me manda el segundo. Ahora, si usted me manda un audio que no se escucha, que es muy corto, que no tiene ninguna idea, que no se refiere nada a la tarea, entonces prácticamente no va a tener nota. Ahí tienen en el parcial cuáles son los criterios que se valoran. Ahí aparece coherencia, lógica, utilización de los conceptos correctamente, ortografía también se le evalúa y si realmente está entendiendo el tema. Entonces, si obviamente lo que usted manda no cumple con los criterios que se le han dado, pues entonces este trabajo práctico que usted podría ganar perfectamente con una nota alta, pues entonces lo va a perder. Entonces va a perder esta oportunidad. Y son ejercicios haciendo. Ya al momento de evaluar conocimientos a usted no le va a costar, porque usted, su cerebro ya aprendió haciendo. El cerebro no aprende ni leyendo ni escuchando, el cerebro aprende haciendo. Entonces, por eso es lo importante de hacer. Y vamos a ir de la parte más pequeña a la más compleja, porque el tema del tema del presupuesto es realmente complejo, es una técnica especializada presupuestaria, pero si usted lo hace, entonces, aunque seamos abogados,
es fácil digerirlo. Si usted no lo hace, usted prácticamente va a quedar perdido. Y lo malo de este curso es que no es teórico, es práctico. Malo para los que no les gusta trabajar, pero para los que les gusta aprender y aprender algo que les va a servir para toda su vida y en cualquier área del derecho, en cualquier área que usted se desempeñe, pues entonces va a ser un plus que nadie se lo va a dar. Usted tendría que ir a un posgrado, pagar $7,000 para una maestría en finanzas públicas, en estrategia. Y aquí se le va a dar por $50 mensual, por 6 meses. Aparte de pues otras cosas que ustedes van a ver. Entonces, es una especialidad que ojalá no pierdan la oportunidad de trabajar, de esforzarse por eso. Entonces, en primer lugar, recordemos un poco lo que vimos de los principios en la Constitución. Entonces, veamos, retroalimentando un poco el tema, ¿dónde estaban? Alguien me puede decir, ¿verdad? ¿Dónde estaban los principios de universalidad? El trabajo se trata sobre un principio. Acá creo que está en su plataforma de Classroom, está que básicamente es el principio de universalidad, pero los principios están vinculados. También el principio de universalidad está vinculado con el principio de unidad y de equilibrio presupuestario. Bien, entonces, básicamente el ensayo es lo que se puede hacer y no hacer con el gasto tributario en el presupuesto según la Constitución de la República. Y como les mencionaba, ¿verdad? Dentro de las ideas es que no se contempla el gasto tributario y que esto viola el principio de universalidad. Muy bien, alguien que me diga a la luz de la Constitución, ¿verdad? ¿Dónde está el principio de universalidad? En el artículo 227 de la Constitución. Hola, licenciada, buenas noches. Sí, sí, adelante. En el artículo Adelante. 227 Mercedes, tiene la palabra. de la Constitución. Ok, muy bien. Excelente, muy bien. En el artículo. Yo lo había dicho primero, licenciada. Ah, ok, está bien, Priscila. Vaya, exactamente en base al artículo 227, leámoslo, por favor, porque lo primero que tiene que ser un jurista antes de llegar a interpretar y decir, ah, no, es que ahí dice tal cosa. Leamos lo que es exactamente qué es lo que dice y literal y después vayámonos a la parte interpretativa y después nos vamos a la jurisprudencia, que es la interpretación del artículo 227. Y cómo, al no contemplar el gasto tributario, el presupuesto, pues entonces es inconstitucional, ¿verdad? Ahora, una cosa sumamente importante que se tiene que dejar claro, porque estamos hablando de una cosa muy en particular, que es el gasto tributario. Ahora, dentro del trabajo está la definición de gasto tributario. Yo ya les he mencionado que es la definición de gasto tributario, pero como todo este análisis, este ejercicio gira a través, alrededor de el concepto de gasto tributario, me gustaría que nos dijera alguien qué diablos es gasto tributario. Licenciada, ¿me puede volver a repetir la pregunta? Casi no le escuché. Priscila, usted
¿cuál es el concepto que tiene de gasto tributario? En gasto tributario, bueno, los ingresos son los impuestos de lo que se recauda de todos los ciudadanos, por ejemplo, el IVA, esos son los ingresos. Vaya, Priscila, fíjese bien algo que le voy a decir una cosa al principio del curso. Yo sé que esta es una materia de la cual ustedes tienen poco o nada de conocimientos previos, que los vamos a formar y que probablemente sus conocimientos previos estén sesgados. Es decir, que haya una interpretación muy subjetiva y no objetiva sobre este concepto. Entonces, antes de emitir un pronunciamiento, usted, por favor, me dice si ya lo buscó en Google. Si usted tiene una fuente objetiva, entonces usted me responde directamente. Si usted no tiene esa fuente objetiva, usted me dice, permítame un minuto, lo busco en Google y me lo dice. Algo que sí les voy a agradecer es que aprendamos las herramientas. Si yo no sé de un tema, como profesional... Licenciada, disculpe que le interrumpa. Sí, yo no puedo No hablar. se le entiende, en algunos momentos se le corta. Bueno, ahí sí no sé, sería cuestión de su internet. No, Es que por rato No, casi no se licenciada, yo escucha, también le licenciada. escucho cortado. También, Sí, por Yo rato también casi no no te se le escucha. también, pero licenciada, no a le veces se entiendo. le... Ah, ok. Sí, licenciada, yo igual. Vaya, de acuerdo. Entonces debe de ser una inestabilidad del internet. Yo sí los escucho perfectamente. Ahí sí no sé. No sé, sálganse quizás y vuélvanse a conectar. Quizás vamos a hacer Licenciada, buenas noches. pausa. Yo he encontrado un concepto, buenas noches, licenciada, yo he encontrado un concepto de lo que es el gasto tributario y no sé si me permite leerlo. Sí, adelante. Dice que los gastos tributarios son generalmente definidos como aquellos gastos del gobierno realizados por medio de disposiciones de la legislación tributaria, reglamentos y prácticas que reducen o postergan el impuesto para una parte de los contribuyentes. ¿Correcto? Yo lo entiendo perfectamente, porque es mi materia. Lo entiendo perfectamente y lo puedo interpretar, pero sé que muchos de sus compañeros no lo logran interpretar, porque es el concepto que usted encontró es un concepto bastante complejo, bastante técnico. Entonces, quiero escuchar otras investigaciones de ese concepto, de alguien más. Está muy bien el suyo. Vamos a ver, José Misael. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos. Como bien manifestaba el compañero y apegándome a esa línea, pero digamos de una diferente manera, tal vez dándole otro tinte, podríamos decir que los gastos tributarios son las excepciones. Ya más claro, palabreándolos en ejemplos, una persona debe los tributos a Hacienda, pero por A o B motivo no ha pagado, ha caído en mora. Entonces se le concede un tiempo extra para que pueda cancelar. O en el caso, en ocasiones, parece que también le llaman incentivos fiscales, que reducen un porcentaje de lo que se tiene que pagar. Y esto con la idea de atraer más a las personas que no han podido pagar porque no han tenido el dinero, pero al ver que
cierto porcentaje se les baja, entonces se animan a pagar y al final el Estado logra recaudar más impuestos, aunque a la vez ha perdido. Entonces, esa cuestión podría ser lo que es el gasto tributario. O sea, que ya dicho un poco más resumido, son las excepciones o las reducciones de impuestos, o se alargan plazos para pagar los tributos. Está cerca de la respuesta, pero todavía no es tan claro ni tan preciso. Está un poquito como confuso o por lo menos no abarca la totalidad del concepto. Veamos, ¿alguien más? ¿Alguien que Sí, estaba levantando la mano? Buenas noches, ¿me escuchan? Permítame, quiero ver quién estaba levantando la mano. Veamos. Vamos a ver por orden. No, ahorita. Crisia, vamos por orden, porque a veces se confunde en los audios. Si quieren participar, pues levanten la mano y yo con gusto les voy a dar el permiso para en orden. Vaya, muy bien, veamos, Crisia. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante. Ok, yo cito literalmente lo que usted había manifestado en la última clase con respecto al gasto tributario, y había manifestado que son aquellos ingresos que deja de percibir el Estado a razón de la exención, es decir, los incentivos fiscales o los que los contribuyentes dejan de dar y el Estado deja de percibir por el hecho de que el trabajo que ellos aportan al Estado son los empleos o el desarrollo como tal, y por eso esos no son pérdidas, como manifiestan los compañeros, pero deja de ser un negativo para ellos. Y usted ponía el ejemplo de las zonas francas. Correcto, muy bien. Ese es el concepto real, el concepto más simple y que abarca todo lo que es el gasto tributario. Pero me gustaría escuchar otras acepciones o conceptos que ustedes hayan identificado en Google. Sí, Que tengan licenciada, buenas noches. aplicación. Cada vez que yo tengo un concepto y para trasladarlo yo a la realidad, yo tengo que investigar un poco más de eso, cómo otras personas explican eso, qué otras versiones existen, cuál es el ámbito real aplicativo de eso. Cada concepto me aporta una parte, pero cada vez mi cerebro va entendiendo más, entre más información le voy metiendo, ¿verdad? A limitarnos solo a un concepto. Entonces, quiero escuchar otras intervenciones. Veamos, David Omar. Sí, licenciada, buenas noches. Se me escucha bien, ¿verdad? Yo le escucho perfectamente. Ok. He encontrado un concepto y dice que es una transferencia de recursos públicos que es llevada a cabo mediante la reducción de las obligaciones tributarias con respecto a un impuesto de referencia. Ok, puede ser. Aún así siento yo que está un poquito confuso. O sea, no se entiende. Veamos, ¿alguien más? ¿Alguien más? Aporta, sí, elementos. La idea que yo tengo que irme formando de un gasto tributario es que yo tengo un presupuesto. Es como que usted tuviera 10 dólares o 100 dólares o 1000 dólares en su cartera al final del mes. Digamos, basémonos en un salario mínimo. Usted cada mes tiene 100 dólares, ¿verdad? Pero 300 dólares, o sea, son sus ingresos. Es decir, lo que usted debería de tener un salario mínimo de, creo que 317, 304, 17 creo que es el salario.
Bien, entonces, si yo tengo ya cuáles son mis ingresos en virtud de mi fuente de trabajo. Igual el Estado tiene presupuestado cuáles son sus ingresos en virtud de la fuente de recaudación de tributos. Ahora, vengo yo y digamos que estos $300 yo los recaudo de 3 alquileres. Alquilo 3 casas de $100 cada una. Entonces, al primer inquilino le cobro $100. Al segundo inquilino le cobro $100. Ya tengo $200. Pero al tercer inquilino no le cobro los $100. Por X o Y motivo. Es como que yo se los estuviera dando. Porque él me los tiene que dar a mí. Pero como yo se los perdono, entonces es como que se los estuviera dando. Entonces, de lo que yo presupuesté obtener, presupuesto siempre es previo a la realidad. Yo presupuesté $300, en mi cartera solo tengo $200. Esos $100 que yo perdoné, ¿verdad? Es un gasto. Ya. Es como que hubieran entrado porque usted tenía derecho a reclamar, pero usted los perdonó. Es como que usted los hubiera agarrado de su bolsa y se los hubiera sacado de su bolsa y se lo hubiera dado a esa persona. Se convierte en un gasto para usted. Y siempre se presupuesta como un ingreso y se presupuesta y se refleja como un gasto. En el presupuesto tiene que estar reflejado todo. Entonces, para el gobierno es que el gobierno tendría que recaudar, digamos, los mismos $300 al mes. Claro que para el Estado son millones de dólares, ¿verdad? Entonces, digamos que son $300. Entonces, a un contribuyente le recauda, le cobra tributos $100. Al contribuyente B le cobra tributos por $100, recauda. Pero al contribuyente C, que es una zona franca, que debería de pagar sus impuestos, no le cobra. Entonces, esos $100 presupuestariamente se deben por el principio de universalidad que dice la Constitución que todos los ingresos y todos los gastos deben de estar contemplados en el presupuesto. Debería de reflejarse como un ingreso y como un gasto. Ahora, ¿por qué yo se los perdono como Estado? ¿Por qué yo perdono tributos como Estado? Ese concepto de perdón se llaman incentivos fiscales. Y los incentivos fiscales es el género. Las especies pueden ser diferentes motivos. Y todos esos motivos el Estado los tiene que reflejar a través de una ley. Entonces, ¿cuáles son la clasificación de incentivos? Yo le perdono que no pague el tributo, 1, porque yo quiero estimular la generación de trabajo a una zona franca. Entonces yo le digo, no me pagues esos $100, pero genera 100 empleos. ¿Ya? Es como que él me hubiera dado esos $100 como tributo, yo me los hubiera sacado de la cartera y se los doy para que él invierta en su propia empresa y genere más condiciones de empleo. Es que es el caso de la zona franca. Yo le digo, usted contribuyente llamado zona franca, en vez de pagarme 100, yo se los voy a dar a usted, porque esos 100 me corresponden por ley y está prohibido condonar deudas. Ya la Constitución lo dice. Entonces, ¿qué significa? Que es como que él me los hubiera dado y yo se los estuviera dando de regreso. Eso es por eso se llama la figura legal de gasto tributario, porque él ha realizado el hecho generador, igual que los otros contribuyentes
ha obtenido ganancia. Y yo le digo a todos los contribuyentes, o todos en la cama, o todos en el suelo, me tienen que dar cada vez que ganen ganancias. Así dice la ley. Pero también la ley dice, usted zona franca, en la ley de zonas francas, hay un artículo que establece que están exentos del impuesto sobre la renta. Entonces, el Estado, a través de la ley, a través de la Asamblea Legislativa, da incentivos que se pueden denominar, o sea, las especies se pueden denominar exenciones. ¿Y qué es una exención? Cuando, habiendo hecho o realizado una actividad agravada, la misma ley le dice, usted está obligado a cumplir, pero yo le voy a eximir la obligación de pagar el tributo. Eso se llama exenciones tributarias. Otra especie de incentivos fiscales son lo que uno de los compañeros mencionaba, que son las amnistías. Las amnistías consisten de que, y son por ley también, que los que están en mora de pagar sus impuestos, las amnistías, lo único que condonan, no es condonan, exoneran de la obligación de pagar, es las multas, nunca los impuestos. Nunca una amnistía va a exonerar de impuestos, solo de multas. Pero las multas también son derechos a favor del fisco, de recaudar. Pero la misma ley le dice, si usted me paga el impuesto, aunque sea, págueme el impuesto, yo le voy a condenar las multas e intereses. Es lo más que puede exonerar una amnistía. Y las otras especies de incentivos fiscales son las deducciones. Por ejemplo, hay deducciones que disminuyen el pago del impuesto. Es decir, que si a esta persona no le exonero el 100% del pago de los impuestos, sino que de un impuesto en específico, sino que le exonero el 10, 30% a través de una deducción de gastos. ¿Qué quiere decir? Yo le digo, usted se puede deducir de la renta un 10%, un 20%, cuando usted genere empleos, o sea, otorga el primer empleo a un grupo de personas. ¿Ya? Entonces, hay diferentes tipos de incentivos. Cuando yo exonero todo el pago de un impuesto, que son las exenciones, cuando yo exonero el pago de intereses y multas, que solo son, me deja de pagar los intereses que generó la mora y la multa que generó la mora, es decir, las obligaciones accesorias a la principal, que es el pago del impuesto, y otras que disminuyen todavía un porcentaje más chiquito esa falta de pago a través de las deducciones. O también hay otra categoría de incentivos cuando yo le digo, usted ya no va a pagar el 1.75 de anticipo a pago a cuenta del impuesto sobre la renta, sino que usted va a pagar el 0.75. ¿Ya? Entonces está tributando menos por un porcentaje que yo le di. ¿Ya? Entonces, hay diferentes y yo puedo hacer incentivos de un impuesto en específico o de 2 o de 3 impuestos específicos a determinados sectores. Generalmente, si yo estoy gastando, porque son impuestos que tenemos derecho, la colectividad, de recibir, si yo estoy perdonando, exonerando impuestos, en este caso, no, legalmente, no es un perdón, porque eso está prohibido. La figura legal es una exoneración del pago del impuesto y tributariamente y presupuestariamente debería reflejarse como un ingreso y un gasto.
¿Por qué? Porque si se permite el gasto tributario. Que yo diga, bueno, de los impuestos, de esos $100 que yo tenía que recibir en concepto de impuestos, yo puedo devolvérselo a los contribuyentes para fomentar la industria del trabajo, de la manufacturera. ¿Lo puedo hacer? Eso sí lo puedo hacer. Eso no está prohibido. Eso es un gasto porque yo estoy incentivando la inversión. Yo estoy fomentando el trabajo. Esta es parte de mi función como Estado. Pero debe de estar reflejado, debe de estar claro, porque es nuestro dinero, no es dinero del Estado o de un gobernante. Entonces, ahí está la ilegalidad. Y así como se obvia, o sea, no se refleja el gasto tributario, así se obvian y no se reflejan claramente otro tipo de gastos. ¿Y dónde está la Contraloría que ejercemos como sociedad sobre el manejo de las finanzas públicas? A través del conocimiento que nosotros tengamos de cada una de las figuras. En particular, vamos a estudiar la figura del gasto tributario. Entonces, esos $100 que el Estado debía de haber recibido en concepto de impuestos y que no recibió a raíz de un incentivo fiscal legal establecido en la ley, que se llame no solo exenciones, sino que se llaman también amnistías, se llaman reducción de tasas, se llaman deducciones. Estas 4 categorías como mínimo existen en incentivos fiscales, y una categoría extra es beneficios fiscales en general, cualquier otro beneficio fiscal que no refleje el verdadero pago que debería de tener un contribuyente legalmente, ¿verdad? Como todos los demás. O sea, hay un tratamiento diferencial, pero cada vez que hay un tratamiento diferencial en materia tributaria que afecta a las finanzas públicas, debe estar razonado, debe estar transparentado, debe constar. Y si yo gasté algo, me tiene que decir cuál es el resultado, porque ¿cómo es posible que yo le estoy regalando, donando ese pago de impuestos y el beneficio es 0? No puede ser. Estamos haciendo una deficiente dirección de las finanzas públicas. Y eso está comprobadísimo. Ahora, con lo que yo ya les dije, veamos y escuchemos otros conceptos, porque a mí me gustaría que el tema de gasto tributario lo agotemos ahora, para que no queden dudas de qué es lo que significa un gasto tributario. Veamos, José Misael tenía levantado la mano. Háblenos del concepto. Sí, más que todo levanté la mano para preguntar si cuando un contribuyente, un empleado que está ganando el salario mínimo y le hacen siempre su descuento de renta, al final del ejercicio fiscal hace su declaración de renta y pues resulta que el Estado es el que le regresa dinero al empleado. No. Precisamente esa era mi duda. Eso no tiene nada que ver con las exenciones e incentivos fiscales, ni con el gasto tributario. Fíjese bien, el gasto tributario es un dinero que el Estado tenía el derecho de recibir y no recibió. Como que usted tuviera ese tercer inquilino. Usted le está prestando el servicio de alquiler, él está realizando el uso de la cosa y por tanto está obligado a pagárselo. Eso es un gasto tributario. Cuando el contribuyente está obligado a darle algo. En cambio, en las deducciones de las personas asalariadas, ahí se le devuelve precisamente porque al hacer la liquidación, lo que tenía que pagar ya lo pagó.
y le sobró. Es decir, que le retuvieron, él tenía que pagar $100, póngale, de impuestos sobre la renta, y él pagó $125. Lo que tenía que pagar eran $100. Esos $25 extras le aparecen como devolución, porque las devoluciones de personas asalariadas son retenciones en exceso. Por eso el fisco se las devuelve. El fisco no está regalando dinero en una devolución. El fisco hace el gasto fiscal a través de una ley. Y esa ley tiene que decir, exonérase del impuesto a tal fulano, que este fulano puede deducirse tales conceptos, o que va a pagar una cuota diferenciada, o que va a tener un beneficio fiscal específico. Pero las devoluciones per se no entran en el concepto de gasto tributario, porque ahí el contribuyente puede probarle perfectamente que él pagó 100% de los $100 que él tenía la obligación de pagar. O sea, ahí el fisco no le está exonerando nada, ni un centavo le está exonerando. Por tanto, ahí no hay gasto tributario. Muy buena su pregunta. Veamos. Muchas gracias por aclararme, licenciada. A la orden. Veamos. ¿Alguien más respecto al concepto de gasto tributario? Veamos. Sí, licenciado. Entonces sería como los gastos tributarios, como los recursos que deja de percibir el Estado por la existencia de incentivos o beneficios que reducen la carga tributaria que enfrentan determinados contribuyentes en relación a un sistema tributario de referencia. Así es, exactamente. Así es, muy bien. Veamos, José Raimundo, háblenos un poco más del concepto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo tengo una preguntita, bueno, dos, se permiten aquí los apuntes, aquí está. ¿Quién establece las exenciones tributarias, licenciada? La ley, la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa. Sí. No se pueden perdonar deudas, eso sí que no. Pero sí se puede utilizar el término exoneración, porque presupuestariamente esto significa que el Estado está erogando un gasto. Ahora la pregunta es, ¿por qué nadie conoce este gasto? ¿Por qué no está reflejado en el presupuesto? Porque si la Constitución dice todos los ingresos y todos los gastos, y es que dice que está reflejado en el presupuesto, ¿por qué no aparece eso? ¿Por qué se le está dando tanto dinero a la zona franca? ¿Por qué no se cuantifica cuál es el beneficio? ¿Cuánto de los que estamos perdiendo en ingresos tributarios? Es decir, que se convierte en un gasto para el fisco mantener a la zona franca. ¿Dónde está detallado que me evidencie cuántos empleos ha generado? Muy bien, su otra pregunta. Es como un dame que te doy, ¿verdad? Así es. Y aparte de los incentivos fiscales que me... ¿Qué dice la Constitución? Yo no puedo condonar deudas. Yo no le puedo decir te perdono. Es decir, toma el dinero y hazlo vos con lo que querrás. Eso no se puede. Está prohibido por la Constitución. ¿Y el gasto qué significa? Que yo voy a invertir para obtener un beneficio colectivo. ¿Cuál es el beneficio colectivo? La generación de empleo. Tiene que estar demostrado. Sí. Tiene que estar cuantificado. No puede decir, es que generan empleo. ¿Dónde está la prueba? O sea, yo no puedo decir que construí un edificio y el edificio nadie lo vio. Exacto. ¿Tenía otra pregunta? Sí, licenciada, gracias. Aparte de los incentivos fiscales que usted mencionó, que son las exenciones tributarias, las amnistías y las deducciones, ¿hay otra más? Sí, hay varios beneficios fiscales. Hay la reducción de tarifas o tasas o alícuotas. Yo puedo decirle,
a este transportista, por ejemplo, a los transportistas tienen una cuota diferenciada en cuanto al anticipo a cuenta del impuesto sobre la renta. Yo le digo, mire, usted no va a enterar al fisco el 1.75, usted va a enterar el 1.5, creo que es, no me recuerdo. Vayámonos al artículo 155 del Código Tributario, ahí ese es un ejemplo de tarifas reducidas. Cuando yo pongo una tarifa diferente. Generalmente eso no es, digamos, como muy común en El Salvador, que hayan tarifas diferenciadas. En otros países sí. Hay tarifas diferenciadas del IVA, por ejemplo. Hay tarifas diferenciadas del 8% para unos productos y del 20% para otros productos. En nuestro país no sucede eso. Nosotros tenemos una tarifa plana, es decir, una tarifa única del 13% para todos los productos. Pero es una forma que utiliza, ¿por qué? Porque ese término del gasto tributario no es de El Salvador, es de todo el mundo y todas las finanzas públicas del mundo. Váyase a Perú, tienen gasto tributario cuantificado, váyanse a Ecuador, váyanse a Chile, a Colombia, tienen cuantificado su gasto tributario y saben de dónde surge ese gasto tributario. En Colombia, por ejemplo, hay tasas diferenciadas de IVA. En Guatemala creo que hay tasas diferenciadas de IVA, ¿no? No estoy muy segura ahorita cómo están las últimas tarifas vigentes, porque eso varía en el tiempo. Lo que pudo hacer hace 2 años, ahorita ya es diferente, porque en materia tributaria siempre se está reestructurando el sistema tributario para hacerlo más eficiente. Entonces puede utilizar diferentes modalidades. Bien, ¿alguna otra pregunta? Gracias, licenciada. A la orden. ¿Alguna otra intervención sobre el concepto de gasto tributario? Es que me gustaría que este es un concepto realmente difícil de entender porque estamos hablando de exoneraciones, incentivos, beneficios, un montón de cosas, pero la idea es bastante simple y me gustaría que la tuviéramos clara porque van a hacer un ensayo de eso. Entonces, si a alguien no le queda claro, entonces me gustaría saberlo para que lo veamos. Y quiero que busquen el concepto, que se llenen de información sobre eso, para que no se queden solo con lo que escuchan, sino que también de lo que investiguen, y los conceptos doctrinarios. Veamos, vamos a ver a alguien más, o comienzo a preguntar porque sí me gustaría saber ¿qué entienden por gasto tributario? Vamos a ver, Mercedes, adelante. Sí, buenas noches, licenciada. Una pregunta. ¿Y los subsidios también son parte del gasto tributario? No. Lo que por se eso, le da... ojo, muy buena pregunta. Fíjese bien, ¿por qué se llama gasto tributario? Porque hay una clasificación de gastos en el presupuesto. ¿Se recuerdan el que estábamos viendo en la guía del presupuesto? Hay gasto corriente, hay gasto de transferencia, hay gasto de pensiones, pero no está el gasto tributario. Porque el gasto tributario, dentro del gasto de transferencia está el gasto de subsidios. Pero el gasto tributario es diferente porque el gasto tributario se refiere a exenciones de tributos. Por eso se llama gasto tributario, porque únicamente se refiere a lo que deja de percibir el Estado en concepto de tributos por el otorgamiento de incentivos fiscales, llámense exenciones, amnistías, deducciones, tasas diferenciadas y en general beneficios tributarios. Tributarios. ¿Por qué? Porque se refiere a tributos. Pero no olvidemos que hay otros gastos y ese gasto de subsidios sí está reflejado en el presupuesto. Por supuesto que está reflejado. Ahí dice subsidio. ¿Cuántos subsidios tenemos en el país? 4. Nada más. Y ya no existen más. Y ahí están reflejados en el presupuesto. ¿Por qué sabemos que solo existen 4? Porque ahí están en el presupuesto. Y si no está presupuestado, entonces no existe.
Así de simple, es inventado. ¿Ya? Y no le podemos llamar subsidio a otra cosa que está presupuestariamente clasificada como otra cosa. ¿Cuáles son? El del agua, el de la luz, el del gas y la del transporte. Y de ahí ya no hay más. Esos son los que están presupuestados y lo pueden revisar ustedes en la ley del presupuesto. Son gastos de transferencia y sí están reflejados, pero el gasto tributario no está reflejado. Y si ustedes lo comparan, busquen en Google cuál es el gasto tributario, por ejemplo, de Ecuador o de Perú. Vamos a ver, ¿alguien más que haya investigado el concepto de gasto tributario? Voy a comenzar a preguntar porque sí me interesa saber si entendieron, porque esta clase es para eso. Es que yo no entendía, bueno, pero no participó, no hizo sus dudas, no hizo su investigación, o sea, no construimos el conocimiento. O sea, es haciendo. Veamos, Xiomara. Busque el concepto de gasto tributario y compártalo con nosotros. Búsquelo. Al Licenciada, buenas buscarlo, noches. después con la Fíjese que yo explicación, recién me acabo veamos. de salir y dije, ahorita que usted dijo, voy a preguntar uno por uno, dije, ahorita me va a preguntar a mí, ahorita que me salí, dije yo. Me salí porque encontré un listado, hay un listado de todos los incentivos fiscales otorgados en El Salvador. Entonces, eso era lo que estaba leyendo ahorita. Hay muy pocos estudios sobre incentivos fiscales en El Salvador, muy pocos estudios de los que tenemos actualmente, pero el Ministerio de Hacienda tiene colgado uno de hace como unos 5 o 6 años sobre los incentivos fiscales y habla un comparativo también entre los incentivos que tenemos acá en El Salvador versus los de la región centroamericana. Y son similares, ¿verdad? Hay incentivos de exoneración del impuesto sobre la renta para generación de electricidad. Pero dentro, fíjense bien, esta es una labor que nosotros vamos a hacer más adelante, pero vamos a ir poco a poco. A medida que tengamos más información, pues nos vamos a ir adentrando en ese listado que usted menciona. Porque más adelante lo que van a hacer ustedes es una clasificación en valor de importancia, es decir, una ponderación de el incentivo en el que más se gasta al que menos se gasta. Entonces, eso le va a dar una idea de que a veces nosotros tenemos una idea errónea, que nosotros podemos decir, sí, por el montón de deducciones, pues entonces eso es lo que genera gasto tributario. No, señores. Donde se genera casi el 70% de gasto tributario en las zonas francas. Y eso lo dicen los estudios, y hay estudios del ICEFI, ICEFI y CEFI, y hay estudios también del ministerio. Pero eso no lo vamos a tocar ahorita, nada más para que ustedes lo tengan en mente. El 70% de los incentivos fiscales, el gasto fiscal en zonas francas. No nos vamos a meter en detalles, pero queremos partir de lo más importante, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto? Entendemos nosotros por gasto tributario. Veamos. Sí, licenciado, usted tiene toda la razón. Ya tiene sus añitos lo que yo estaba viendo. No hay mucha información reciente. Referente al gasto tributario, yo investigué que es aquella recaudación que se deja de percibir producto de la aplicación de franquicias, como usted lo menciona, ¿verdad? Que es el ejemplo más claro de las zonas francas o regímenes impositivos. Franquicias es otro concepto al que yo he explicado. Franquicias viene siendo como yo mencioné como 4 categorías y después dentro de esas categorías dije, y otros beneficios fiscales. Dentro de otros beneficios fiscales, diferentes a los que yo expliqué, están las franquicias. Porque las franquicias no se refiere a las categorías que yo expliqué. Las franquicias son cuando usted quiere ingresar bienes o mercaderías por aduana.
Entonces la ley otorga determinadas franquicias, pero esas franquicias se refieren más bien al tema tributario, pero de aduanas en específico. Y es para el ingreso de mercaderías. ¿Ya? Entonces, Sí, hay gracias. determinadas franquicias que eso es bien específico para ciertos diplomáticos, que es un sector muy pequeño, pero que deja de pagar impuestos, ¿verdad? Para ciertos diplomáticos. Entonces, viene siendo una subcategoría de otros beneficios fiscales. Franquicia no es, digamos, un término que engloba lo que nosotros estamos hablando. Más bien, el término que engloba todo es incentivos fiscales. Y una especie de la categoría de otros beneficios fiscales está la franquicia. Y se refiere más bien a la introducción liberada de impuestos al comercio exterior. El término de franquicia. Muy bien, pero está bien, aporta más. Veamos, ¿alguien más? Licenciada, y el gasto también este tributario lo podemos ubicar en cuanto a que los periódicos no pagaban impuestos. Era algo, puede ser un ejemplo también. Sí, porque esa es una. ¿Qué sería eso? Si ellos no pagan impuestos en virtud de una ley, ¿qué sería eso? Una exención. Excelente. Una exención tributaria. Todo lo que debiéndose de pagar cualquier sujeto no se paga porque la ley que dice usted tiene la obligación de pagarlo, pero yo le voy a exonerar de pago del impuesto sobre la renta y del IVA a las imprentas y a los que las imprentas es una exención subjetiva y a la comercialización de libros es objetiva, es sobre la operación y la primera es sobre el sujeto. Entonces, las imprentas son los periódicos que imprimen periódicos, ¿verdad? Entonces, ya hay una ley que la acaban de derogar, entiendo, ¿verdad? Ya está derogada, que hace pagar impuesto ya a las imprentas. Antes no pagaban y ahora ya pagan impuestos, porque entiendo que derogaron esa ley. Entiendo, ¿verdad? Fue una de las primeras sesiones de la nueva Asamblea Legislativa. Entonces, eso entraría en las exenciones. Imagínense, si son 4 empresas alrededor de 4 las que están en El Salvador, ¿cuántas ganancias tienen? Si vender periódicos no fuera ganancia, pues yo creo que ya hubieran cerrado. Pues entonces, ellos estaban ganando esas cantidades sin pagar impuestos. Obviamente, eso significaba que el Estado estuviera incentivando ese dinero para que ellos generaran empleo, pero lejos de generar empleo, pues nada más hay un enriquecimiento y un lucro sin ningún beneficio colectivo. Eso no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque el principio de generalidad tributaria le dice o todos en la cama o todos en el suelo. Entonces, si usted quiere hacer una diferenciación, la tiene que justificar, la tiene que probar. Y si no hay nada que sustente eso, entonces por eso hay que derogarla. La función del Estado no es crear exenciones, ni ayudar, ni dar el dinero a las empresas. Es ayudar al que tiene menos. De verdad que es el que tiene menos. Y solo se hace cuando se recauda todos iguales. Porque así se puede distribuir para abajo. Pero si desde arriba usted solo beneficia, usted cree que el día de arriba se va a preocupar por el chiquito. Por eso existe el Estado. Porque si todo lo dejáramos en manos de las empresas, le aseguro que no cumple el rol de beneficiar al más desprotegido. No lo cumple. Por eso el Estado existe y nunca va a desaparecer. ¿Alguna otra intervención? Adelante. ¿Quién había levantado la mano? Yo, Misael Portillo. Sí, adelante.
escuchando todos los conceptos de lo que es gasto tributario, escuchando todas las aclaraciones que usted nos ha hecho de lo que son los gastos tributarios, ¿sí? que podríamos decir, más que todo, como lo dijo usted, un gran porcentaje están en lo que son las exenciones, Sí. las que se les dan más que todo a las zonas francas y tal vez una que otra empresa, pero el punto es de que todas estas exenciones son a través de leyes, a través de la Asamblea Legislativa. O sea, dicho de otra manera, si están sustentados en una ley, son legales, pero en el gasto, Pero en no el gusta. gasto del presupuesto no son legales porque no está reflejada la palabra como tal Así es. para eso. Así es. Ok, gracias. ¿Cómo dice el artículo 227 de la Constitución? Nada que exista en el presupuesto, en la función pública, en la actividad pública puede contradecir la Constitución, porque la Constitución refleja, más que una palabra, justicia, posibilidad de la tutela efectiva de derechos, más que una sola palabra. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 227? Leamos la Constitución. ¿Por qué creen que diablos que dice la Constitución que todos los ingresos y todos los gastos deben de estar en el presupuesto? ¿Creen que solo quieren que pongamos palabras en el presupuesto? ¿O cuál es la función de ese principio? De unidad, universalidad, de equilibrio, de transparencia. ¿Cuál es el verdadero objetivo de ese principio? Porque no interesa un principio como una palabra o un concepto, interesa la finalidad. ¿Quién es el verdadero afectado si no aparece eso en el presupuesto? ¿O que creen que por qué existe la corrupción y no se puede eliminar? Porque existe tantos millones de dólares, 300 millones de dólares en partidas secretas que no fueron utilizados, que fueron recaudados, pero no fueron utilizados en el fin que debía de ser. ¿Cuál es la trascendencia de esa palabra de la Constitución? Leamos, alguien que me lea el artículo 227 de la Constitución. Yo lo tengo en la mano. Hola, licenciada, buenas noches. Adelante. Artículo 227 de la Constitución de la República. El presupuesto general del Estado contendrá por cada ejercicio fiscal la estimación de todos los ingresos que se espera percibir de conformidad con las leyes vigentes a la fecha en que sea votado, así como la actualización de todas las erogaciones que se juzgue conveniente para realizar los fines del Estado. Correcto, ese es el inciso primero. Entonces quiere decir que un presupuesto debe tener reflejado, ahí debe de aparecer con detalle, todos los ingresos. Esos son ingresos que se tienen proyectados y a la vez tiene que proyectar cuánto es el gasto. Entre más opacidad hay, que favorece más. Cuando no incluyo nada eso en el presupuesto de los verdaderos ingresos y gastos. Entre más opacidad que hay, ¿cuál es la consecuencia? Hay más fraude, más robo, podría decirse. Correcto. Corrupción. Tomar algo de forma oculta, enriquecerse ilícitamente con los fondos públicos. Eso es uno de los delitos que deberían de ser más graves, porque ahí está jugando con la salud de niños, de mujeres, de gente que no tiene para costearse una salud privada, tiene que ir al sector público y ese sector público debe tener condiciones. Se está hablando de la necesidad de todos que tenemos de una seguridad pública debidamente, suficientemente financiada, costeada, o sea, que cuente con los instrumentos necesarios para desarrollar a plenitud su función de forma correcta, que esté bien equipada,
que tenga la tecnología que necesita. ¿Usted cree que esos fondos públicos es una palabra? 300 millones de dólares es un número nada más. Eso significa algo en nuestra realidad. Por algo la Constitución lo puso ahí, porque está velando por la protección de mucha gente, y más si estamos hablando de materia tributaria, que tiene vida, o sea, necesidades de vida o muerte. Y que hay otra gente que no tiene necesidades de vida o muerte, que se está enriqueciendo con grandes mansiones. Porque lo que ha incautado el CONAV a través de los juicios de presidentes es mansiones, yates. ¿Usted cree que una persona con yate tuviera la necesidad de robar? Pero pasa. ¿Por qué? ¿Por qué infringimos este artículo? Entonces la ley, por lo menos en materia de finanzas públicas, se concreta en seres humanos. A ustedes les ha enseñado también derecho penal, derecho constitucional, derechos humanos, y aunque usted no lo crea, aunque no es populismo, pero el derecho público y el derecho tributario sirven, y todo el Estado, de conformidad al artículo 1 de la Constitución, sirven para proteger la vida humana. Leamos el artículo 1 de la Constitución. Ahí se funda todo el pilar del Estado. Entonces, si queremos quebrar eso, pues entonces se quiebra el concepto de sociedad y de Estado. El Estado, es cierto, debe de velar por el bienestar de la colectividad, de la vida humana. Esa es su razón de ser. Pero también debe de hacerlo, y los funcionarios que ejercen el gobierno deben de velar porque se cumpla la Constitución. Porque no es cumplir la ley por la ley a rajatabla, es cumplir la finalidad de la ley. La finalidad de la ley es que esos recursos estén realmente bien aprovechados, que no haya un beneficio indebido, porque aquí estamos hablando de necesidades impostergables. No estamos hablando de que el derecho tributario sirve para favorecer por partes iguales a los ricos y a los pobres. No, señor. El derecho tributario sirve para equilibrar la balanza y quitarle a los que más tienen y darles a los que menos tienen. Aunque parezca Robin Hood, ustedes imagínense como que si fuera una película de Robin Hood. Ese es el fundamento del derecho tributario, por el cual todos los estados del mundo recaudan tributos. Es el equilibrio de la distribución de la riqueza, la redistribución de la riqueza y el principio de proporcionalidad sobre el cual se basa todo el sistema tributario de El Salvador y del mundo, es quitarle al que más tiene y darle al que menos tiene. De lo contrario, si el Estado no existiera para eso, tipo Robin Hood, el que menos tiene se moriría de hambre, porque las empresas no cumplen el rol del Estado. Hay un paper sobre eso que me gustaría que lo leyeran para que entendieran. Primero, que no es que yo les estuviera hablando de algo que yo lo inventé. Y segundo, porque como siempre les he dicho, hay una base doctrinaria y científica que respalda una afirmación. Y en este caso es así. Entonces, de ahí de que les voy a dejar la lectura un poco más adelante. No los voy a saturar de trabajo tampoco. Un poco más adelante sobre la lectura del rol del Estado, para que entendamos un poquito más el tema del derecho público y en particular de las finanzas públicas. Bien, ¿alguien más? Necesito que este concepto quede claro, porque al momento ustedes van a elaborar su
ensayo, necesito que el concepto que ustedes plasmen ahí, sobre el cual va a partir todo lo demás, esté claro para todos, ¿verdad? Y que no me confundan, ojo con esto, ¿qué no es el gasto tributario? ¿Qué no es? Bien, partimos de qué es y qué no es. Muy bien, Jorge, adelante. Licenciada, buenas noches. Ahí va incluido todas aquellas actividades que son incentivadas. Por ejemplo, estoy viendo una página de Proesa, hay varias actividades que están incentivadas. Parte de ellos es el turismo, servicios especializados de aeronaves. En el caso de estas aeronaves, prácticamente solo hay una empresa en el país, que es Aeroman, ¿verdad? Aeroman. Es como una zona franca, solamente que reparación de aviones. Igual ellos están exentos de pagar impuestos. Sí, exacto. Igual ahí está viendo que van incluidos los call centers. Pero lo que yo analizo al final es de que los gobiernos como que le dan prioridad el extender de impuestos a estas empresas con tal de que traigan empleo al país. De forma... Esa es la lógica que ellos exactamente. Un supuesto que nadie ha aprobado con números. Exactamente, pero realmente al final creo que estamos dejando de percibir una buena cantidad de ingresos, porque estas no son empresas pequeñas, son empresas grandes, que los costos de operación, por ejemplo, en Estados Unidos de estas empresas son mucho más caros que acá. Primero porque la mano de obra la pagan más barata y aparte de eso no pagan impuestos. Ahí van incluido entonces todo eso, igualmente la parte del turismo, me imagino que también va, o sea, es todos los ingresos que el Estado deja de percibir, ese es el gasto tributario, por medio de aquellos atractivos fiscales a ciertos rubros. A ciertos. Entonces, ¿por qué justificamos la diferencia? ¿Dónde está la justificación? ¿Dónde me da el legislador? Incluso me tiene que dar. Fíjense, esa es otra reforma como abogados. Bueno, usted, el señor abogado, señor diputado, podemos decirle, ¿verdad? Porque le está otorgando una exención y no le obliga a reportar el beneficio de la colectividad. ¿Por qué? Eso rompe el principio de unidad y equilibrio, de universalidad, de que yo voy a hacer una inversión y voy a obtener un beneficio de lo gastado, un beneficio de la colectividad de lo gastado. Entonces, ahí viene la labor de que no se quede en un juzgamiento, sin una crítica, sino que yo le digo, ajá, voy a presentar una pieza de correspondencia de declarar inconstitucional esa ley que declaró el incentivo porque simplemente se lo dio y está prohibido regalar y perdonar impuestos. Si realmente constituye un gasto tributario, que me dé cuentas de la retribución que va a hacer, como una obligación a las empresas, porque fíjense que cuando a uno le da un incentivo a las empresas, la obliga a cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si usted ve una zona franca o los call centers deben de tener un perímetro definido para realizar sus operaciones. Igual las zonas francas. Las zonas francas tienen una delimitación perimetral. O sea, no se pueden establecer en cualquier lado para que haya un control, una delimitación territorial de dónde están ubicadas. Es una ficción como si fuera una extraterritorialidad, que no es extraterritorialidad. De hecho se le llama, perdón, de hecho que se le llama, donde están las zonas francas, recintos fiscales. Recintos fiscales, pero en realidad el único recinto fiscal es CEPA. Ya hay una jurisprudencia de la sala donde les dice que aunque haya una delimitación territorial y todo eso para efectos de control, el único recinto fiscal por la connotación de recinto fiscal que tiene liberado de impuestos es CEPA. De ahí, no es que por la simple circunscripción están liberados de impuestos, sino que es las leyes las que le determinan qué es lo que no va a pagar de impuestos y le establece los requisitos. Y dentro de los requisitos, incluso hay una inversión mínima
No es que a cualquiera vamos a catalogar como zona franca, hay una inversión mínima. Ok, entonces, si hay una inversión mínima que ellos tienen que poner, ¿por qué no les exigimos también que nos den cuenta de cuánto es el beneficio a la colectividad que están generando esas? Entonces, es prácticamente inconstitucional y hay base legal, y hay base constitucional y hay base jurisprudencial, que es la que vamos a ver el día jueves. Quiero que analicemos a la luz de la jurisprudencia, porque no es mi criterio, es el criterio de la jurisprudencia al interpretar esos principios. Y al final declaró una inconstitucionalidad de un presupuesto. Se puede hacer, perfectamente se puede hacer. Si se puede hacer con un presupuesto, se puede hacer con una ley, por el mismo motivo de inconstitucionalidad, habiendo ya un precedente. Bien, veamos a alguien más y con esto culminamos porque ya sí estamos a la hora de partida. Muy bien, adelante Brandon, tiene la palabra. Buenas noches, licenciada. Un gusto. Buenas noches. Bueno, yo escuchando las diferentes concepciones de lo que son, en este caso, los casos tributarios, me nace una duda y quisiera no confundirme, quisiera que usted me ayudara en cuanto a qué diferencia tiene el gasto tributario con un gasto fiscal. Si es lo mismo o tiene algo diferente. Correcto. Muy bien, la pregunta. El gasto tributario únicamente se refiere a gasto, ¿verdad? Por aquellos impuestos, tributos que yo dejé de percibir a raíz de los incentivos fiscales. El gasto fiscal es todo el gasto público. El gasto fiscal es, digamos, cuando yo estoy hablando, a veces se confunde como sinónimos el gasto tributario, el gasto público y el gasto fiscal. Pero el gasto tributario, como bien su nombre lo dice, es aquello que se deja de percibir en concepto de tributos a raíz de una ley que otorga incentivos fiscales, llámese exenciones, etcétera, todos los que ya vimos. En cambio, el gasto público es todo. El gasto público es el género. Dentro del género de gasto público, el gasto público es todo centavo que eroga el fisco. Entonces, hay un gasto que eroga para pagar salarios. Eso se llama gasto corriente. Es una especie del género, que es gasto público. Entonces, como una especie del gasto público, también está el gasto tributario. ¿Ya? Y el fisco es el que administra todas las finanzas públicas. Las finanzas públicas incluyen ingresos y gastos, ¿ya? Entonces, dentro de la categoría de gasto público, ¿verdad? Es todo en general. Está una especie que se llama gasto tributario. El gasto tributario se caracteriza única y exclusivamente por ser un gasto que representa un ingreso que dejó de percibir el Estado en concepto de tributos porque hay una ley que otorgó un incentivo fiscal. ¿Ya? Entonces, eso me da pie para aclarar que no es gasto tributario. ¿Qué no es gasto tributario? Gasto tributario no es todo aquel gasto que está reflejado en el presupuesto. Todo lo que está ahorita reflejado como gasto en el presupuesto, en la guía del presupuesto también, eso es gasto público. Que el gasto tributario también es gasto público, pero es una subespecie.
¿Ya? Entonces, ¿qué no es gasto tributario? Cuando el gobierno paga salarios, cuando el gobierno paga deuda, cuando el gobierno gasta y paga en los subsidios, cuando el gobierno gasta y paga pensiones, cuando el gobierno gasta y paga programas de ayuda social, como por ejemplo la canasta solidaria. Ahí, ¿qué pasó? El Estado obtuvo los ingresos, mayormente de tributos, los obtuvo, es decir, el contribuyente pagó lo que tenía que pagar, y una vez que ya estaba en la bolsa del Estado, el Estado lo repartió. Por ejemplo, no sé a qué agricultores le dieron como $200, ¿ya? En cambio, el concepto de gasto tributario, el Estado no le fue a cobrar al contribuyente. Le debió de cobrar. Presupuestariamente eso debió ingresar. Pero por una ley no se lo ingresó. Pero como está prohibido perdonar deudas, esto se convierte en un gasto tributario. Y como gasto tributario se tiene que reflejar en el presupuesto. ¿Ya? Ese margen de deuda que el contribuyente debió de haber ingresado y que es como que hubiera ingresado y se le hubiera devuelto. ¿Ya? Eso es un gasto. Es como, por ejemplo, que a usted le embarguen su sueldo. Es como que le hubieran dado su sueldo, pero se lo hubieran quitado automáticamente y se lo dan a la tarjeta de crédito. ¿Me entiende? El dinero es de usted y es como que se lo hubieran entregado. Pero a la vez se lo dan al acreedor. Es decir, usted tiene una tarjeta de crédito o usted hizo un préstamo y entonces vienen y le meten una orden de descuento. No le están dando el dinero a él, no, se lo están dando a usted porque usted tiene el derecho de recibir el salario, pero en vez ¿cómo se llama? Que entre, o sea, de entregárselo físicamente a sus manos, o sea, hacen una entrega simbólica a sus manos y ahí mismito, simbólicamente se lo quitan y se lo entregan a la tarjeta de crédito. ¿Me entiende? Sí, licenciada, correcto. Entonces podemos decir que el gasto público es el mismo gasto fiscal y es el mismo los gastos corrientes, es prácticamente lo mismo. No, el gasto público es el género, es todo lo que gasta el Estado. Es todo, no es lo mismo. Porque yo, por ejemplo, soy un ser humano, pero tengo manos. No es lo mismo decir, el ser humano es lo mismo que una mano, no. Una mano es una parte de un ser humano. Una parte, no somos lo mismo. El concepto de ser humano es más grande, más completo. Una mano, es una parte. Entonces, el gasto público es el concepto general y la parte es el gasto tributario. Y el gasto fiscal Licenciada. sí, Perdón. se está refiriendo más a veces como un término más asociado al gasto público que al gasto tributario. Es más específico hablar de gasto tributario, yo se los puse ahí como gasto tributario. Doctrinariamente, pues pueden haber otras concepciones, pero lo que me interesa es que nosotros sepamos diferenciar entre gasto público, que es general, y el gasto fiscal, que solo es una parte, que no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Está relacionado? Sí, pero no podemos decir que sea lo mismo. Eso es un error y eso es lo que yo quiero evitar, que lleguen a hacer un ensayo en base a que no entiendan la diferenciación del gasto público versus el gasto tributario, ¿verdad? Entonces,
Licenciada, Toca disculpe. una labor de investigación también adicional si tienen alguna duda al momento de realizar su ensayo, porque no se lo voy a admitir como que me estuvieran hablando de un gasto público versus cuando estamos tratando un tema específico de gasto fiscal. Gasto fiscal es gasto fiscal. Y cuando estamos hablando de gasto público, estamos hablando de otra categoría totalmente diferente, más grande, más compleja, más género. Ajá, dígame. Adelante. Entonces, licenciada, el gasto fiscal sí es lo mismo que el gasto tributario. Yo por eso le puse que lo tratáramos como gasto tributario, no como gasto fiscal, para no confundirlo con gasto. Gasto tributario es gasto tributario, así tiene que aparecer. No tenemos por qué confundir un gasto fiscal que se asocia más a un gasto público que a un gasto tributario. ¿Entendió esa parte? Utilicemos, digamos, los conceptos que tenemos definidos. El ensayo va a versar sobre gasto tributario. No va a versar ni sobre gasto público, porque es una categoría más amplia. Estamos hablando de una especie. O sea, es como un especialista. O sea, imagínense que alguien, un doctor general, no es lo mismo que un cirujano o un neurocirujano, ¿verdad? Son categorías diferentes. Ajá. Adelante. Vaya, entonces lo que le entendí es que el gasto fiscal son los que hacen las instituciones del Estado, incluyendo la de Hacienda. Y el gasto tributario es cuando se dejan de percibir los tributos. Sí. Por esas exenciones que ya hemos plasmado. Exenciones, ajá. Sí. Así es. Vaya. Ajá, sí, la escucho. Así es, así como usted tiene la idea, está bien. No vamos a hablar de gasto público ni gasto fiscal, vamos a hablar específicamente de gasto tributario. Licenciada, pero sí, perdón. Disculpe nuevamente, lo que pasa que mi confusión es porque en las indicaciones generales de la tarea dice ensayo sobre el gasto fiscal. Entonces luego el tema es lo que se puede hacer y no hacer con el gasto tributario en el presupuesto, según la Constitución de El Salvador. O sea, por eso era mi confusión. Y también referente a la pregunta que hizo el compañero Brandon. Entonces ahí también me confundí. Entonces, Porque puntualmente es por el tema del título. Sí, cuando le dice ensayo sobre el gasto fiscal, dice, y luego el tema cambia, usted pone ahí gasto tributario. Ok, vaya, de acuerdo. Entonces le explico. El gasto fiscal está más referido a gasto público, que es el general, y el tema en específico que vamos a tocar es el tema de gasto tributario, ¿verdad? Es como que yo de un tema general le saque una cuestión muy específica. Entonces, el tema del ensayo va a versar sobre el gasto público, pero en específico vamos a tocar únicamente y exclusivamente lo que es el gasto tributario. Es como que yo le diga, mire, hágame un ensayo de la humanidad, vamos a tocar el tema de la familia, pero yo creo que el tema me versa sobre los niños. ¿Ya? Siempre estamos hablando de la familia, ¿verdad? Pero estamos hablando en específico de los niños, ¿verdad? Sí, cabal. O es como decir, vamos a hablar del cuerpo humano y ahora hábleme de los pies, digamos, de la mano, algo así, más o menos. Así es. Sí, ya le correcto. Gracias. Sí, pero está bien la pregunta, porque si tienen alguna confusión, no quiero que la plasmen en el ensayo de forma equivocada. Bien, veamos. José, licenciada, ¿cuándo va a subir esa clase? Disculpe. Sí, se va a subir cuando se termine.
Ahorita todavía falta, solo le voy a dar intervención a alguien que está aquí pendiente. Jorge, puede. Sí, sí, licenciada, dice en la parte 3, redacte, no dice, redacte concepto de gasto fiscal. Entonces ahí le cambiamos y le ponemos gasto tributario, Sí, sí, tiene ¿verdad? toda la razón. Le vamos a cambiar de un solo para no, Para no confundirnos, ajá. Sería gasto tributario entonces. sí, porque se puede doctrinariamente asociar como que si fuera un sinónimo, pero en realidad es mejor dejar las cosas separadas. Entonces yo lo voy a cambiar ahorita para que ya de una sola vez quede como gasto tributario. Gracias. Vamos a aprovechar esto para que quede mejor. Entonces, licenciada, el tema siempre sería ese mismo que usted ha elegido allí. Va, ahorita lo va a cambiar, ¿verdad? No, Entonces, no. ya no es que No, vamos a elegir. disculpe, Priscila habla. Sí. No, Priscila, el tema no va a cambiar. Lo único que vamos a cambiar es la parte donde decía redacte concepto de gasto fiscal. Ahorita ya está con gasto tributario. Ay, disculpe, licenciada, ¿será que se le va la onda? Pero cuando yo hablo con usted, no le alcanzo a entender qué me dice. Vaya, lea nuevamente las instrucciones, así como están ahorita, ya no las voy a cambiar. Siempre el tema va a quedar igual. Ok, gracias. El tema como tema siempre va a quedar igual. Bueno. Ok, bien, ahorita ya les voy a dejar descansar, porque ya nos pasamos muchas horas, muchos minutos, y vamos a continuar la otra sesión. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto le evacuamos la próxima clase. Así que, pasen feliz noche. Gracias, igualmente, bendiciones. Bueno, feliz noche. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Gracias, Lick. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, descansen. licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Algo complejo sí, que es difícil esta materia. Pero ahí vamos. Okay. Gracias por su paciencia. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.